Buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar sobre el fruto de la carne, la ira. Dios les bendiga e iniciamos. Bueno, la palabra ira viene de la palabra griega tomus, que significa ira, furor, enojo o pasión. Es lo que significa la ira. De acuerdo al diccionario pastoral, esta definición encontré que dice pasión desordenada que arrastra a la ofensa y a la injusticia. Lo voy a volver a leer. Pasión desordenada que arrastra a la ofensa y a la injusticia. Es decir, la ira nos lleva a agredir a otros, a ofenderlos, y esto nos puede acarrear que cometamos injusticias. ¿Sí? Ahora, la ira se manifiesta desde dos puntos de vista en la Biblia, la ira de Dios y la ira del ser humano. A continuación vamos a ver un ejemplo acerca de la ira de Dios en las Escrituras, para comprender cómo es esta ira y para compararla con la ira del hombre. Tenemos lo que es la ira de Dios. En este caso, la Biblia habla en sentido antropomórfico, quiere decir que a Dios se le atribuyen actos o emociones como si fuese un ser humano, ¿sí? Por ejemplo, decimos, Dios nos ama, Dios se enoja, Dios recompensa, Dios protege, etcétera, ¿sí? En segunda carta, en el libro de Crónicas 36, 11, 14 y 16, nos dice la escritura acerca de un personaje llamado el rey Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Observen, la escritura dice que comenzó a reinar este rey a los 21 años, era muy joven, pero desde su juventud empezó a hacer lo malo delante de Dios y no quería humillarse, no quería arrepentirse, no quería cambiar. Como consecuencia, el pueblo que estaba él gobernando, que es el pueblo de Israel, siguió sus mismos pasos. Vean lo que dice Segunda de Crónicas en los versículos 11, 14 y 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo? Iniquidad. Siguió todas las abominaciones de las naciones. Eso es lo que hizo el pueblo. Cometió iniquidad, empezó a adorar a otros ídolos, empezó a practicar todas las costumbres, las creencias, su religión, las hechicerías, las brujerías que Dios le había prohibido que el pueblo de Israel siguiera. Y fueron motivados por su rey, y ellos mismos también decidieron cometer iniquidad. Veamos que no solamente se atrevieron a hacer eso, sino que también escarnecieron a sus profetas. En Crónicas 36, versículo 11, 14 y 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vean, entonces, Sedequías no quiso seguir a Dios. El pueblo que él gobernaba tampoco lo quiso hacer. Y encima de todo, se burlaban de los mensajeros, es decir, de los profetas de Dios. Esto fue lo que motivó la ira de Dios en contra de su pueblo, la desobediencia a su ley y no reconocer que Dios los amaba. Despreciaban su amor. Por eso, vean lo que pasó. Este pueblo fue castigado. Ahora, esto lo vamos a comparar contra la ira del hombre. Fíjense que la ira de Dios fue motivada porque el pueblo desobedecía, porque no reconocía el amor de Dios, no se querían humillar, ni su rey, ni ellos mismos, y tampoco le querían obedecer y practicaron la idolatría, los pecados de los otros pueblos. Por eso se motivó la ira de Dios y los castigó, es decir, los corrigió para que cambiaran, para que fueran un pueblo santo, pero no por ello los dejó de amar, siempre los amó, ni tampoco cometió daño o agravio contra ellos, porque sí, si no hubo una ¿qué? Corrección, porque ellos provocaron la ira de Dios. Ahora vean la ira del hombre.
La Biblia la interpreta como una manifestación de la naturaleza del ser humano que deriva en cólera y es desaprobada por Dios. Vean lo que dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vean, en el caso que les presenté de este rey Sedequías y de su pueblo, ellos habían pecado en contra de Dios y Dios los corrige. Pero el pueblo se tenía que volver a Dios y cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios lo perdonaba y Dios lo libraba de todos sus enemigos. Esa es la justicia de Dios que está manifestada en su amor. Sin embargo, en el ser humano se manifiesta la ira, pero en cólera, ¿sí? Y no obra de acuerdo al amor y a la justicia de Dios. ¿Por qué no obra de acuerdo al amor y la justicia de Dios? Bueno, porque la ira puede tener su origen en la envidia. En el Antiguo Testamento, en Génesis 4, del 4 al 5, tenemos el ejemplo de Abel y Caín. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Vean, observen. Los dos fueron y presentaron ofrenda. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel porque la ofreció de corazón, con buena intención, para agradar a Dios. Sin embargo, Caín no lo hizo con esa intención. No nacía de un agradecimiento genuino y por eso Dios lo vio y no le agradó la ofrenda de Caín. Sin embargo, cuando Caín observa esto, dice que se enfureció, se enojó contra su hermano Abel y decayó su semblante, andaba molesto. Y entonces Dios mismo le pregunta: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y si continuamos leyendo esta parte de la escritura, dice: si bien hicieres, pues el pecado está a la puerta, es decir, tu enojo te va a llevar a ¿qué? Al pecado, ¿sí? Su enfurecimiento. Otro ejemplo, tenemos que la ira es motivada por el agravio. En este caso vamos a hablar de Esaú y Jacob, que eran hermanos y habían pedido la bendición de Isaac. Cuando Dios llama a Isaac para bendecirlo, Jacob lo suplanta. Cuando se da cuenta Esaú de esta situación, se enciende en ira, como ustedes pueden verlo ahorita en la escritura que ven en la diapositiva y que voy a leer. Entonces su padre Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Él respondió: yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo: ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer y yo comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Se enojó mucho porque su hermano Jacob lo suplantó por segunda vez. Lo suplantó, se hizo pasar por él y tomó su bendición. Y Isaac ya no podía revocar esa bendición. Por eso él clama y le dice: bendíceme. Fue agraviado Esaú y sintió mucho coraje, se enfureció, llegó a la ira, vean, de tal manera que quiso matar a su hermano. Esaú y Jacob, en Génesis 27:41, Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre y dijo en su corazón: se acercan los días del duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. La ira se encendió en él de tal manera que dijo: si mi padre ya no está, yo lo mato a este. Nada más espero que muera mi padre para no provocarle aflicción, pero lo voy a matar. ¿Por qué? Porque había sido agraviado, había sido suplantado. La ira indica falta de entendimiento de la persona iracunda. Vean lo que dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Dice que el que se enoja va a cometer locuras. El que entra en ira, en enojo, el que por todo se enoja, se va a encender de tal manera que su ira va a llegar a un grado que va a cometer algo indeseable.
¿Por qué? Porque no está razonando, no está entendiendo lo que hace, es necio. Vean el siguiente video donde nos muestra una persona iracunda y las locuras que comete. Noticias del día. Y vamos a pasar. Permítame un segundo. Noticias del día. Y vamos a pasar con el violento incidente de ira en una carretera de Brooklyn, donde un conductor furioso confrontó a un chofer de Uber amenazándolo con acuchillarlo y también le arrebató las llaves del carro. Pero eso no fue lo peor, como nos cuenta Claudio Ospina, quien se encuentra precisamente en Nueva York. Jessy, pues todo comenzó aquí en medio de esta concurrida avenida, en donde los dos conductores empezaron a agredirse brutalmente, solo porque uno de ellos no quiso cederle el paso al otro. Advertimos que las imágenes son fuertes. Este es el momento en que la disputa entre ambos conductores terminó de la peor manera, con uno de ellos aplastado entre dos vehículos. La víctima de este feroz ataque es un conductor de Uber que pidió no revelar su identidad, pero mostró las heridas de la pelea que, según él, se desencadenó por un motivo insignificante. Un hombre estaba manejando el carro en el derecha de mí y tratando a seguir en mi línea. Y yo no dejo al hombre hacer eso y él salió del carro, empezó a pelear conmigo. Este hombre relata que el supuesto atacante era demasiado violento e incluso se ve en el video cuando el agresor lo ataca con lo que parece un arma blanca. Y él fue para atrás, para el carro, sacó un cuchillo y empezó a tratar a golpear a mí con el cuchillo. En un momento, el atacante metió la mano en el automóvil del otro chofer que corrió a aferrarse de uno de los autos. Yo estaba tratando a parar a él. Minutos después, ocurrió el dramático desenlace. El trabajador de Uber fue atropellado y lanzado por el aire a 3 pies de distancia. Las autoridades esperan que la comunidad ayude a dar con el paradero de este agresor que se fugó de... Noticias del día. Como ustedes pueden ver, este video muestra un ejemplo muy claro de la ira y cómo se cometen locuras. Vean cómo el conductor de Uber sale y este hombre iracundo lo quiere herir con una arma blanca. Cuando va y se mete a su auto, el taxista lo persigue y cómo lo aplasta contra el otro auto. Eso es una locura porque pudo haber caído debajo de las llantas de su mismo auto de este hombre iracundo y pudo haberlo matado. O al lanzarlo del otro lado, si hubiese caminado el otro auto, también lo hubiera matado y él se hubiera convertido en un homicida. Es decir, por la locura de la ira. ¿Sí? La ira va siempre acompañada también de la necedad. Vean lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. ¿El necio qué hace? Da rienda suelta, como vieron a este hombre que salió y dio rienda suelta y lo quería herir. No sé si lo quería herir realmente o matarlo, pero así como actuó, tenía una ira enorme. ¿Sí? Pero el sabio conteniéndose la apacigua, pero el que necio va a dar rienda suelta siempre a su ira y no va a poder ser controlada, ¿sí? La ira es acompañada de la impaciencia. En Proverbios 14:29, la palabra de Dios para todos, en esta versión, dice: el que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. En esta versión se las puse porque está más clara la interpretación. Y vean en la versión de la misma cita, Reina Valera, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, el que es impaciente siempre va a enaltecer ¿qué? La necedad. Y en otras palabras, va a ser un tonto. ¿Sí? Veamos lo que dice Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la
rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Cuando un hombre se enoja y cae en necedad, va a provocar que haya pleitos, va a provocar que ya sea que se enojen contra él y lo agredan y él agreda, o va a provocar que otros se agredan. Pero el que tarda en airarse, el que es paciente, va a apaciguar la rencilla. Vean lo que dice la escritura en 1 Corintios 13, 4 y 5. Aquí nos dice cuál es la solución para la ira, o cuál es lo contrario, o qué es lo contrario de la ira. Es el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice que el amor no se irrita, no se enoja. Entonces, el amor es el fruto del espíritu que necesitamos cuando vivimos en ira, en enojos, en controversias, en contiendas. ¿Qué se necesita? El amor, pero no cualquier amor, el amor de Dios. ¿Sí? Amén. La ira debe evitarse para poder vivir en el espíritu. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La ira debe evitarse. Fíjense que en la carta que escribe Pablo a los Efesios no les pide de favor, sino está dando una orden. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y las siguientes palabras parece que nos describirían lo que viene acompañando a la ira: la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dice que se debe de quitar del ser humano, se debe de quitar del Hijo de Dios, se debe de quitar del cristiano. ¿Por qué? Porque debe de vivir en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, que es el amor. Vean lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. También Pablo le escribe a los colosenses, no solamente en la iglesia de los Efesios, no solamente en la iglesia de los Gálatas, sino que también en la iglesia de Colosas, los miembros manifestaban ira. Vean cómo dice la escritura. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y también después de la palabra ira, parece que nos dice qué es lo que viene acompañándola: el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de la boca de la persona iracunda. ¿Por qué? Porque la ira es una pasión que trata de dañar al otro, trata de humillarlo, trata de ofenderlo, y esa pasión lleva a que se haga daño. En lugar de enojarnos, la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder contrarrestar esa ira, ese enojo, esa pasión desordenada? Debemos de orar. En lugar de la ira, debe de haber la oración para que podamos levantar manos santas, sin ira y sin pleitos, sin contiendas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe de hacer el Hijo de Dios? Orar y dejar la ira para levantar manos santas. Si estamos sirviendo a Dios, es muy importante dejar claro que no podemos ser iracundos o tener ira o enojo en nosotros. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí está hablando del siervo, del obispo, pero ¿qué de todos los demás que estamos en la iglesia? No solamente los obispos, sino todos los que servimos a Dios, la ama de casa que vive o que convive con sus hijos y con su esposo, el esposo que se va a trabajar,
el estudiante que va a la escuela, todos nosotros que habitamos juntos con nuestros vecinos, de alguna u otra manera estamos sirviendo a Dios al ayudarlos, al hablarles la palabra de Dios, al ver un necesitado y proveer esa necesidad que tiene, al dar consuelo a una persona, o bien al ver que alguien necesita de manera inmediata que se le hable de Dios, empezamos a predicar y estamos sirviendo de una o de otra manera, al hacer bien nuestro trabajo, al tener nuestro hogar ordenado y limpio, al llevarnos bien con nuestro esposo o con nuestra esposa, al tratar bien a nuestros hijos o a nuestras hijas. Todo esto está manifestando que servimos a un Dios vivo. Y entonces se necesita que el siervo de Dios no sea que iracundo, enojón, que se enoje por todo. Fíjense que hay algo muy interesante. Jesús en Mateo 5:22 no solamente habla de que la ira no es buena, sino la eleva a un estado o a un nivel de crimen, de delito. Vean lo que dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, cualquiera que se enoja contra su hermano va a ser culpable ¿de qué? De juicio. Es digno de ser llevado ante un juez y ser juzgado para que se le dé su pena que merece. Entonces se está elevando al enojón a un nivel de juicio. Por eso es muy importante que si somos iracundos, que si somos enojones, que si todo nos molesta, empecemos a pensar que es necesario reconciliarnos con Dios y con los demás. Vean lo que dice la Escritura en Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos tenemos que reconciliar con Dios y después nos tenemos que reconciliar con nuestro hermano para poder estar bien delante de Dios, porque la ira, el enojo nos lleva a cometer locuras, nos lleva a herir al otro, nos lleva a tal vez hacer daño. Entonces tenemos que reconciliarnos con Dios y tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo. La razón de dejar la ira nos la dice clara la carta de los Efesios del capítulo 3 del 17 al 19. Vean lo que cita la Escritura. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Jesús que murió por ti y por mí y que pagó por nuestros pecados y por él somos salvos y hemos entendido cuán grande es el amor de Dios, habite en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de ser arraigados y cimentados en amor, en el grande amor que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo. Y poder ser capaces, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si somos iracundos, si somos enojones, no vamos a poder comprender en toda su magnitud el amor de Dios, no vamos a poder entender las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque no habita el amor en nosotros. Y dice la Escritura que Dios es amor, sino lo que habita es la ira, la amargura, el enojo, la maldición, el herir a los demás, el provocar pleitos. Eso es lo que habita. Entonces no puede estar el Espíritu de Dios, no puede estar el fruto del Espíritu de Dios, que es el amor. Y cuando esto es cambiado por el amor, entonces entendemos cuán grande es el amor de Dios, entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos la plenitud del Creador de todas las cosas, del Dios de dioses y Señor de señores.
Es por eso que en esta tarde la palabra de Dios nos invita a todos a dejar la ira y a cambiarla por el grande amor de Dios, por ese fruto del Espíritu que quiere estar en nosotros y que Dios no lo puede dar. Es importante reflexionar y entender que debemos de cambiar la ira, dejar de ser enojones o iracundos para llegar a ser hijos de Dios, para poder dar testimonio, porque tal vez por esa forma de ser iracunda no se convierte el esposo, o no se convierte la esposa, o no se convierte tu hermano, o no se convierte tu hermana, o no se convierte tu hijo, o no se convierte tu hija, o tu vecino, o tu compañero de trabajo, porque dicen, para ser como él, que es un iracundo, que dice ser cristiano y se ufana y se enorgullece que es hijo de Dios, pero realmente los demás se dan cuenta que no habita el amor de Dios, no hay Dios, porque lo que está reinando es el fruto de la carne y no el fruto del Espíritu, que es el amor. Y hasta los que no conocen a Dios se dan cuenta que lo que habita es la ira, la amargura y el enojo. Por eso es importante reflexionar en esta tarde, noche, y entender que Dios quiere que cambiemos la ira por el amor de Dios. ¿Para qué? Para entender la plenitud de lo que es Él. Eso es maravilloso. Cuando entendemos quién es Dios, cuando dejamos de ser iracundos y amamos a Dios. La pregunta es, ¿quieres cambiar? Si quieres cambiar, puedes pedirle a Dios que te cambie, te transforme, que quite la ira y que ponga su amor. Dios te bendiga en esta tarde, hoy y siempre. Gracias por tu atención.